Dios Padre, con el mismo espíritu que acabo de venir a ti en adoración, en canto, te pedimos, Dios, que tú nos des un corazón para extender nuestra adoración a la lectura de tu palabra, que nos rindamos delante de tu palabra, de lo que leemos en la Biblia hoy. Dios, te pido que me ayudes a explicar bien lo que leeremos, que tú abres mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos a recibir lo que tú tienes para nosotros de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Pasamos un mes de la serie ¿Por qué? De ser niños de 2 años, de que siempre andan preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? Y la pregunta es que estamos viendo, tal vez te has dado cuenta de eso, que las preguntas que estamos viendo son las preguntas que para algunos, no sé tú, para mí, esas preguntas son preguntas incómodas, son preguntas que a veces yo preferiría no hacer esas preguntas, y cuando me viene a la mente yo prefería ponerlas a un lado y decir no voy a pensar en eso, porque por pensar en esas preguntas el temor podría ser que llegaríamos a dudar de nuestra fe en Dios. Pero lo que hemos estado viendo es por ver esas preguntas difíciles, esas preguntas que te hace hasta cuestionar lo que siempre has sabido de Dios y de la Biblia y de cómo funciona la relación con Dios. A final de cuentas, en su palabra, Dios nos guía a respuestas que nos ayudan a conocerlo mejor y a navegar las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y hoy la pregunta que vamos a ver viene de una pregunta que vimos hace 2 semanas. Hace 2 semanas vimos la pregunta, ¿por qué no me da Dios lo que pido? Y si estabas aquí para esta pregunta, lo que vimos durante ese mensaje en la palabra de Dios es que la razón que muchas veces Dios no nos da lo que pedimos y es porque Él manda, no nosotros. Él decide, Él es soberano, Él controla todo, Él toma la decisión y entonces nosotros podemos pedir. Por ejemplo, yo di el ejemplo de cómo yo pedí que Dios me diera un hermano. ¿Y qué hizo? Me dio una hermana tras otra hermana y por fin me dio hermanos, y eso suena súper mal agradecido pero fue cuando yo ya era grande, ya no podía jugar con mis hermanitos porque yo ya me iba y no me dio lo que yo pedí. Mis hermanos son buenas personas y ahora estoy agradecido a Dios por ellas, pero en el momento Dios no me concedió lo que pidió. Entonces, cuando vimos esa idea y vimos que muchas veces Dios dice no, me está pidiendo eso, y la respuesta es no. Y la respuesta no es no ahorita, es no por siempre. Nunca te voy a dar eso que estás pidiendo. Sale otra pregunta, y esa pregunta salió por alguien que vio el mensaje en YouTube. Puso una pregunta, solo una pregunta, y yo dije, tenemos que hablar de eso, esa es una buena pregunta. Él dijo, entonces, ¿por qué oramos? Si de todas formas Dios hace su voluntad, si Dios va a hacer su voluntad, si Él manda, no nosotros, si Dios manda, entonces ¿para qué oramos? ¿Por qué? ¿Por qué voy a cerrar mis ojos y agachar la cabeza y rodearme y hablar con Dios si Él va a hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él ha decidido hacer? Si Él es el Rey soberano, ¿para qué orar? Me recordó, esa pregunta me hizo pensar en cuando yo era joven y cuando estaba castigado, que desafortunadamente eso pasaba con mucha frecuencia. Y cuando yo estaba castigado y yo quería salir de mi casa y venir a la ciudad, siempre era venir a la ciudad, llevar el carro, ir a la ciudad. Puedo ir a la ciudad, por la razón que sea, la excusa que fuera, puedo ir a la ciudad porque yo quería ir a la ciudad. Y yo sabía cuando estaba castigado que para qué iba a preguntar a mi mamá si podía ir a la ciudad, para qué le iba a preguntar, para qué le iba a pedir permiso, porque la respuesta iba a ser, ¿para qué preguntar si la respuesta? Si yo ya sabía la respuesta y si no me iba a dejar ir, ¿para qué pedir? Y así muchas veces sentimos con Dios. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Has estado en medio de una oración, quizás una oración que has hecho por muchos días, muchas veces has hecho la misma oración, has pedido la misma cosa? Y en medio de pedir, de hablar con Dios otra vez, ¿has pensado eso? ¿Te has dicho, ¿por qué?
¿Por qué voy a pedir lo mismo otra vez? Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Él es Dios, Él manda. ¿Para qué voy a pedir si Él va a hacer lo que Él quiere? Y en ese momento, es un momento de peligro. ¿Sabe por qué? Cuando pensamos así, porque la supuesta lógica, nuestra supuesta lógica nos puede desviar, nos puede ver la soberanía de Dios, que Él controla todo, que Él es el rey del universo, puede introducir distancia entre nosotros y Dios. Y la idea grande, la respuesta a esa pregunta, ¿por qué orar? ¿Por qué orar si Dios va a hacer lo que ya decidió, si Él ya va a hacer su voluntad de todas formas? La respuesta, y es nuestra idea grande, y vamos a verlo en la palabra de Dios, pero te voy a dar la idea grande antes, la respuesta al principio. Oramos porque orar es hablar con nuestro Padre. Oramos porque orar es conversar, es hablar con nuestro Padre. Se trata de una relación, no un arreglo. Se trata de padre y hijo, no de cómo conseguir lo que quiero. Y si no voy a conseguir lo que quiero, ¿para qué le voy a hablar? No, se trata de oración y nuestra relación con Dios se trata de una relación de padre e hijo. Por eso cuando Jesús enseñó de orar, enseñó a sus discípulos de cómo orar, quiero ver antes de ver lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, quiero ver lo que Jesús dijo antes de eso, porque en eso encontramos esa idea que orar es conversar con nuestro Padre. En Mateo capítulo 6, verso 5, dice Jesús hablando, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces Él va a decir, ok, no seas así, no seas como la gente que ora y que piensa que la oración es algo que hacen para que los demás piensen, Él sabe orar, Él puede orar bien, Él es espiritual, Él tiene algo que yo no tengo. Y va a decir, no es así, no es para eso la oración, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu, y esa es la palabra que va a repetir, Padre. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, ¿ves? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nos está enseñando la oración. No es ir a alguien todopoderoso con una lista de demandas. Es hablar con nuestro Padre, es conversar, es tener una relación íntima con Dios, es hablar con nuestro Padre. En el 7 dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Otra vez, les está enseñando, ¿sabe qué? Cuando vas a Dios, vas a hablar con tu Padre, vas a tener una conversación con tu Creador, con tu Padre. Y no es solo para decir, si puedes decir la cosa correcta, con las palabras correctas y decir todo bien, que Dios a la fuerza va a tener que darte lo que quieres. En otras palabras, Él está enseñando que Dios no es como una gran piñata en los cielos y la oración no es el palo con que pegas a la piñata y si lo haces bien y suficientes veces y con suficientes palabras y con fe y todo, que la piñata se va a abrir y te va a dar lo que quieres. Así no es la relación con Dios. Les está enseñando, sabe que Dios es tu Padre y te escucha y no tienes que torcerle el brazo y decir palabras mágicas para que Él te preste atención. En el 8 dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque otra vez, tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esa manera. Tu Padre sabe lo que necesitas. Y otra vez, la lógica humana, nuestra lógica torcida, podría fácilmente decir, entonces, ¿para qué orar? Si Dios sabe lo que necesito, ¿para qué voy a perder tiempo? Ya sabe, entonces, ¿para qué le voy a decir lo que necesito? Esa no es la lógica de Jesús. La lógica de Jesús no es Dios sabe lo que necesitas, entonces no tiene que hablar con Él. Es Dios sabe lo que necesitas. Entonces la oración no es solo una transacción que tú tienes que decir la palabra correcta para que Dios te dé lo que realmente quieres. Oren de esa manera. Padre nuestro, otra vez, Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue con las palabras que nosotros desde niños sabemos. Ese es nuestro Padre y cuando oramos, eso es tiempo íntimo con nuestro
Padre, tiempo a solas con nuestro Padre, no es llevar mi lista de lo que yo quiero delante de un dictador y tal vez si yo lo manipulo bien con mis palabras, Él me va a dar lo que yo quiero y no es medir cómo yo siento con Dios por cómo Él responde a lo que yo le pido. Orar es conversar con nuestro Padre, es relacional, es hablar con nuestro Padre, Padre nuestro. No es solo decir Dios quiero, es conversar, es expresar lo que sentimos y lo que pensamos y lo que está pasando, es tener una conversación, hasta hacerle preguntas. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has preguntado a Dios cosas? ¿Has hecho preguntas a Él? Es conversar, no solo yo quiero y yo necesito. Y piensa en los salmos de David, los salmos del Antiguo Testamento, el libro de los salmos. Nosotros sabemos que la mayoría de los salmos eran himnos, eran cantos, eran alabanzas que cantaban a Dios, pero si te fijas, también no solo son cantos, en las palabras de sus cantos eran oraciones, eran cosas que ellos decían a Dios. ¿Y qué es lo que David, por ejemplo, sus salmos, lo que él expresaba a Dios? Eran cosas que él quería. Por ejemplo, lo que a veces nosotros en la lectura de los domingos, en la alabanza, la parte que nosotros quitamos, o sea, no leemos cuando leemos la parte de alabanza y a veces saltamos por la parte o dejamos para otro momento la parte en que David pide, porque muchas veces lo que él pide es muerte para mis enemigos, que no se encaja tan bien en nuestro tiempo de canto. Pero él pedía cosas a Dios, pero más que todo, en sus salmos, en sus oraciones, en su conversación con Dios, él expresaba a Dios lo que sentía y lo que necesitaba y lo que estaba pasando en su vida y lo que Dios había hecho antes y lo que estaba pasando en su mundo era conversar con su Padre. Oramos. ¿Por qué oramos? Si Dios de todas formas va a hacer lo que Él ha decidido hacer, porque orar es conversar con nuestro Padre. Y nosotros, ¿sabe por qué podemos conversar con Dios? No solo llevarle la lista de compras. La razón que podemos conversar con Dios, personas como tú y yo que hemos vivido en rebeldía contra Dios, contra nuestro Creador, es por Cristo. Por la sangre de Jesús en la cruz, Dios nos acerca a sí mismo. En Efesios capítulo 2, verso 13, mira lo que dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Nosotros somos hechos los hijos amados, perdonados, aceptados, aprobados por Dios en Cristo. Y Él no solo nos acerca en Jesús, nos invita a acercarnos. Mira el último verso en la lectura de Hebreos capítulo 4. Si quieres ver todo el contexto, puedes ver el resto del capítulo en tu lectura en la casa, pero hoy leemos el verso 16, dice, por tanto, acerquémonos, nos invita, nos manda a acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, porque estamos en Cristo. Nosotros tenemos que y podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos hablar con Dios. En Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Tenemos y podemos acercarnos a nuestro Padre por el Evangelio. Podemos acercarnos al trono de la gracia si estamos en Cristo, porque Él en la cruz pagó el precio de nuestro pecado y nos cubre con su sangre y somos hechos los hijos perfectos de Dios y podemos hablar, conversar con nuestro Padre sin condenación y sin temor. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Cuando conversamos con nuestro Padre, hay dos cosas grandes que pasan, dos cosas grandes y son grandes razones, llegan a ser parte de la razón. Hablamos con Dios porque es conversar con nuestro Padre y cuando lo hacemos, una cosa que pasa es que nosotros somos transformados. Cuando yo voy a Dios para platicar con Él, de conversar con Él de lo que siento, de lo que está pasando, de lo que necesito, y preguntarle y pedirle y preguntar qué debo hacer. Y cuando hablo con mi Padre, Dios me transforma porque yo llego a estar más cerca de Dios. Cuando un hijo habla con su padre, cuando solo pasa tiempo con su padre, llega a estar más cerca de su padre. Cuando nunca habla con su padre, ni conoce a su padre. Pero cuando pasa tiempo con su padre, cuando habla con su padre, llegan a ser amigos.
Nosotros recibimos una conexión relacional con Dios, más que hablamos con Él, más que nos acercamos a Él. También nos transforma Dios cuando hablamos con Él, porque llegamos a ser más como Él. Una de las grandes formas que Dios, por medio de su Espíritu, nos transforma a ser más como Jesús, a ser más como nuestro Padre, es por hablar con Él. Cuando los hijos se llevan con su Padre, se parecen más a su Padre que cuando los hijos no se llevan con su Padre. Nosotros sabemos eso, lo hemos visto. Nosotros cuando pasamos tiempo hablando, conversando regularmente con Dios, ¿sabe qué pasa? Alineamos nuestra voluntad con la suya, nuestro corazón con el suyo. Podemos decir más y más de corazón lo que Jesús nos dijo que deberíamos orar: haz tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque ya deseamos lo que nuestro Padre desea. Cambia lo que deseamos, lo que pedimos. Cuando los hijos hablan con su Padre, llegan a desear no solo ser como Él, a desear lo que Él desea, interesarse en lo que a Él le interesa. Más que conversamos con nuestro Padre, más pedimos según su voluntad las cosas que Él quiere. Llegamos a orar. ¿Alguna vez has leído la carta de Pablo, del apóstol Pablo? Por ejemplo, Gálatas o Colosenses o Efesios. En Efesios, en alguna de sus cartas, muchas de sus cartas a los cristianos en otras ciudades, él dice esa frase: yo siempre oro por ustedes. Y a veces dice que ora. En el libro de Efesios, capítulo 1, la segunda parte del capítulo 1 es una oración. No les está diciendo oro por ustedes, está orando por ellos en su carta. ¿Y qué es lo que pide? Que conozcan más a Dios, que sean más llenos que vivan llenos del Espíritu Santo, que sepan cuál es el poder de la relación que tienen con Dios y el Espíritu Santo en ellos. Él está pidiendo para su bien espiritual que conozcan a Dios, que caminen con Jesús. Nosotros debemos pedir por todo, de nuestras necesidades terrenales y físicas. Pero más tiempo que hablamos con Dios, que conversamos de verdad con Dios, más que llegamos a pedir por lo eterno, a pedir lo que más importa a nuestro Padre, la salvación y restauración nuestra y de los demás. Dios nos transforma cuando hablamos con Él. Por eso debemos orar, aunque Dios va a hacer su voluntad, a pesar de que oremos o no. Él hace lo que Él desea, Él es el Rey, pero Él nos transforma cuando conversamos con Él. Hay una cosa más que Él hace, y eso es grande: Él suelta su poder. Dios suelta su poder cuando los hijos hablan con su Padre. Cuando nosotros sabemos eso, si tú has tenido hijos, si tienes hijos, o si has tenido padres, tú sabes cómo es. Los hijos pueden pedir de sus papás, pueden pedir que sus papás hagan cosas, y no siempre, los buenos papás no siempre hacen lo que sus hijos piden, pero muchas veces cuando los hijos piden, los padres suelten su poder o su dinero o lo que sea, ¿va? Los padres suelten lo suyo a favor de sus hijos cuando los hijos piden. Sabemos, hemos visto eso, lo hemos experimentado, tú y yo lo hacemos, y nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Hay un ejemplo de eso. Hay un ejemplo de los hijos de Dios conversando con su Padre y después Dios soltando gran poder en la vida de ellos. Vamos a leer la oración de ellos, porque no solo es lo que Dios hace al final. Es interesante lo que ellos dicen en su oración. En Hechos capítulo 4, Pedro y otro de los apóstoles había sido agarrado por las autoridades, y después dice: cuando quedaron en libertad fueron los suyos, le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos eso, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: escucha cómo es su oración. Va a ser un ejemplo de una oración que no es solo una lista de peticiones, sino una conversación con Dios. Dicen: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste. Después ellos repiten en su oración palabras de la Biblia, de la palabra de Dios a Dios. Es una conversación. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas, y se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo? Porque en verdad en esa ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para ser. Y ahora ellos van a reconocer
Es una de las declaraciones más fuertes de la soberanía de Dios, que Él decide, dice, para hacer cuando tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, y después de reconocer que Dios hace lo que quiera, que Él es el rey, que Él predestina, que Él determina lo que va a pasar, ellos piden a su Padre que Él haga algo a favor de ellos. Dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Alguna vez has hecho esa oración? Dios, dame palabras, dame valor para hablar a esa persona en ese momento que tengo temor. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos piden, hablen con Dios, ejemplo de conversación, ellos hablan con Dios de lo que está pasando, piden lo que necesitan y después mira lo que hace Dios, suelta su poder a favor de ellos. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Eso es increíble. Dios obra, Dios suelta su poder cuando sus hijos hablan con Él. Él hace lo que Él decide hacer, pero cuando sus hijos piden, Él obra, Él suelta su poder para sus propósitos a través de sus hijos. En Santiago 5, da otro ejemplo, más universal, no es solo una vez que pasó a otros en otro tiempo, dice que es para nosotros ese poder. En Santiago 5, verso 16 dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. De pío, es por eso que nos reunimos entre semana en los grupos de comunidad, para estudiar la palabra de Dios juntos y para confesar nuestros pecados, como dice ahí, y oren unos por otros para que sean sanados espiritualmente, físicamente, pero ahí en el contexto espiritual. Por eso nos reunimos, confesamos y oramos los unos por los otros. Después mira lo que dice de la oración en general. La oración eficaz del justo, sea de cristiano, de que está en Cristo, puede lograr mucho. Después da un ejemplo. Está diciendo, Dios suelta su poder. Nuestras oraciones mueven la mano poderosa de nuestro Dios. Y después da un ejemplo. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era una persona como nosotros. Y si tú piensas que eres una persona con problemas y como yo, como todo, dice Elías igual. Él amaba a Dios, pero él tenía sus problemas y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué contó esa historia? Era para enfatizar lo que acaba de decir en el 16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. En el caso de Elías, Dios soltó su poder a favor de su siervo cuando oró, cuando habló con él. Para nosotros lo mismo pasa. A veces hasta Dios cambia su mente cuando nosotros oramos. El Dios todopoderoso, que es todopoderoso, tiene el poder de cambiar su propia, de decidir algo y después decir, no, yo voy a hacer otra cosa. Él puede hacerlo. Con el rey Ezequías, en el Antiguo Testamento, Dios le había mandado a decir que iba a morir, tenía una enfermedad. El profeta Isaías vino y le dijo, vas a morir. Dios ha dicho que vas a morir. Él oró, pidió a Dios. Dios le dio 15 años más de vida. A veces cuando oramos, hace Dios cambia su mente, cambia su decisión. No siempre. A veces recuerdo Pablo y su aguijón en la carne, el problema físico que tenía en 2 Corintios 12. 3 veces rogó al Señor y Dios no cambió su mente, no le quitó el problema. Dios es soberano, pero a veces cuando nosotros le pedimos como un hijo que pide a su padre, podrías volver a considerar eso. A veces lo hacen. Y cuando nosotros hablamos con Dios y oramos y pedimos que Él haga cosas en la vida de otros, en el ministerio, en nuestro corazón, que Él salve a esa persona que ha escuchado el Evangelio, pero no da señales de quebrarse delante de Dios, que podamos orar, estudiar con alguien que no es cristiano, cuando nosotros pedimos a Dios esa clase de cosas que son según su voluntad, milagros en corazones de la persona que nos rodean. Y después Dios suelta su poder después de meses o semanas o años de nuestras peticiones constantes. ¿Sabe qué pasa?
nuestra fe aumenta. Nosotros llegamos a ver el poder de Dios. Dios podría, cuando Dios salva a alguien, ¿alguna vez has orado por alguien por años? Y después ves a la persona en el video bautizándose, ¿qué sientes? No es una sensación de alegría y de gozo y de agradecimiento y de asombro del poder de Dios, mucho más grande que de lo que sientes cuando no has estado pidiendo a Dios que haga eso. Cuando nosotros, los hijos de Dios, pedimos repetidamente y después Dios obra y suelta su poder, nosotros sabemos, wow, yo he estado pidiendo esto y no pasaba nada, y después tú quebraste el corazón de esa persona, tú hiciste esa obra, tú eres grande, tú eres poderoso. Confiamos más en Dios y Él recibe mucha gloria. Dios es soberano. Él hace lo que le place. Pero oramos, hablamos con Él, porque orar es conversar con nuestro Padre. Y cuando conversamos con nuestro Padre, Él nos transforma, Él nos cambia y Él suelta su poder a favor de sus hijos. Por eso hablamos con Dios, a pesar de que es soberano, y por eso le hablamos. Entonces, pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando vemos esta necesidad de conversar con nuestro Padre? Primero, mire, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, dar tu corazón a Cristo, lo que tú debes hacer es entrar en esta relación con Dios para que cuando ores estés hablando no solo a tu Creador, sino quien es tu Padre, a Dios, tu Padre. Porque cuando tú te entregas a Jesús y te arrepientes y te bautizas y haces que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, también en ese momento entras en la familia de Dios. Dios te adopta en su familia. Ya llegas en ese instante a ser su hijo amado, perdonado, y Dios en ese momento te empieza a invitar a entrar en su presencia, delante de su trono de la gracia. Y desde ese momento para adelante, cuando oras, estás conversando con quien es tu Padre. En esta comunidad, cuando tú dices, yo no sé todo, yo no sé todo de lo que tengo que cambiar en mi vida, pero yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero que cuando yo ore, yo pueda decir, Padre mío, a Dios. Puedes decir a uno de nosotros, puede tomar tu decisión, puede arrepentirte, bautizarte. Y para lo demás, para los que ya hemos tomado esa decisión, que somos hijos de Dios, ¿sabe qué debemos hacer nosotros? Debemos hablar más con nuestro Padre. Debemos hablar más. Y mi pregunta para ti, la respuesta quizás será diferente para todos. Mi pregunta para ti es, ¿qué puedes hacer para orar más? ¿Qué puedes hacer? Y no sé cómo está tu rutina de orar. Tal vez para alguno de nosotros, lo que tú necesitas hacer es poner unos tiempos fijos en tu día. Cuando me levanto, lo primero que voy a hacer es hablar con Dios. Y antes de dormir, voy a orar. Ok, ya tengo tiempos fijos, porque no tienes eso. Tal vez para ti tienes esos tiempos fijos, pero se te olvida orar por las personas y se te olvida, oras por alguien una vez y después ya se te olvida. Y tal vez para ti lo que tú necesitas hacer para hablar más con tu Padre es agarrar un cuaderno pequeño y apuntar ahí los nombres de las personas para el cual estás orando, y las peticiones específicas que tú quieres perseverar en orar por esas cosas específicamente. Tal vez para ti eso es lo que necesitas hacer. Para otros de nosotros, tal vez lo que necesitamos hacer es desarrollar el hábito de hablar, espontáneamente con Dios durante el día. Empezamos el día, terminamos el día en oración, pero ya no hablamos con Dios. Necesitamos buscar cosas que pueden activar nuestra mente. Decir, voy a orar ahorita. Tal vez para ti es cada vez que voy a agarrar mi teléfono. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Cada vez que voy a agarrar mi teléfono, a mandar un texto o ver las noticias o hacer algo, antes de encenderlo voy a hablar con Dios. Voy a tener tiempo, conversación espontánea con Dios porque eso me va a recordar. O tal vez para ti es cada vez que entres en tu carro, y eso sería una oración que deberías de hacer con los ojos abiertos. Cada vez que entres en tu carro y empiezas a manejar, empezar a conversar con Dios. O cada vez que sientes mucha frustración en tus días, cada vez que sientes frustración con esa persona, en tu familia o en tu trabajo, empezar a orar, lo que sea.
¿Cuáles son las cosas que hay en tu día que tú puedes usar para activar tu mente a recordar, a hablar con Dios espontáneamente? ¿Qué vas a hacer para orar más, para hablar más con tu Padre? Hoy vamos a terminar por recordar y agradecer a aquel por quien podemos acercarnos al Padre. Podemos conversar con Dios y llamarlo Padre por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Entonces vamos a tomar un tiempo de cantar a Él, de orar, de responder a Él. Y mientras que cantamos, si tu corazón está preparado, te invito a que pases y que tomes la Santa Cena, que recuerdes la cruz, la sangre y el cuerpo de Cristo. Y es un tiempo de recordar y agradecer, de examinarnos a nosotros mismos y de adorar a nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre, nosotros te agradecemos que a pesar de que tú eres todopoderoso, tú nos invitas a conversar contigo. Y cuando lo haces, nos cambias. Y cuando lo hacemos, tú sueltas tu poder a favor nuestro. El poder del Rey del universo. Y por eso te agradecemos, Dios. Gracias que podemos hablar contigo. Te pedimos, Dios, que nos hagas ser un grupo de personas que siempre está conversando contigo, para que podamos llegar a decir con el apóstol Pablo, yo oren sin cesar, yo oro sin cesar, que eso sea nuestra realidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.